Bueno, Javerim, Shalom. Aquí estamos en nuestra cita de hoy y vamos a continuar entonces el recorrido de los 613 mandamientos. Hemos iniciado ya con un primero, hoy vamos a darle un poco más de desarrollo y pues simplemente quería recordar parte de lo que habíamos visto en la clase anterior respecto de las estadísticas, ¿no? Esta tabla es muy importante, este gráfico más bien importante porque estamos viendo la distribución general con todas las matizaciones que haya entre una frontera y otra, pero vemos que lo que tiene que ver con el ritual es el grueso de esos 613 mandamientos. El hecho de que hoy no haya templo, no haya sacerdocio levítico y no haya sacrificios no quiere decir de que estén directa e implícitamente abolidos. Más bien hay que reconsiderar ese concepto y ver de qué manera está funcionando hoy en realidad. Porque la palabra de Dios no tiene por qué acabarse. Este caso, la semana anterior, que acaba de pasar, llevamos para 8 días, estuvimos viendo la Haftarah en Ezequiel, la de la Parashat HaHodesh, y veíamos cómo el Nasi de Israel era el gran ejecutor final de todos los sacrificios habidos y por haber en beneficio de nosotros. Así que es importante dimensionar ahora el alcance que tiene esas mitzvot, ya no como un ritual para realizar, pero sí como un testimonio, como un fundamento, inclusive como una base teológica y profética también. Aquí habíamos dicho pues estas estadísticas como tal, todo lo que allí habíamos explicado, y habíamos visto lo que era una mitzvah. Justamente hay que comprender entonces, como vamos a seguir viendo ahora, que las mitzvot, más que ser solo obras y obras y obras, como aquí lo estoy explicando en esta tabla, se pueden subclasificar de diferentes maneras y eso es lo que tenemos aquí. Se pueden clasificar en Hukim, Mishpatim. Hukim son las palabras que dependen de Dios y los Mishpatim son los que dependen pues de nuestro proceder como tal. Así que no todo lo que va a ser Huk va a ser realizable por nosotros, sino que va a tener una última instancia en Dios mismo. Y eso es importante, ¿no? Por eso aquí tenemos el ejemplo del Salmo 81, que pues está hablando de tocar el shofar, pareciera una cosa muy simple, pero está diciendo que es un hok para Israel. Es una práctica que no debe faltar y que su último alcance es Dios mismo, que depende de Dios, porque dice es para Israel, esto es un hok para Israel, como si fuese una promesa, y así sucesivamente. Entonces habíamos llegado a la primera mitzvah, que era creer en la deidad, sí, de una manera muy general, ¿no? Que creamos que hay un Dios que es causa y razón de todo lo que existe. Así está dicho aquí en las letras rojas. Dice que hay una causa y hay una razón que es la que actúa en todo lo que se halla o tiene existencia. Y es lo que está escrito entonces en el verso de Éxodo 20, versículo 2, y en Deuteronomio 5, 6. Anoji Hashem Eloheija. Yo soy Hashem, el Dios tuyo. Esto es importante, pues cabe anotar, por ejemplo, que en la época antigua no existía el ateísmo en medio de Israel. No habían judíos seculares ni hebreos seculares de ninguna tribu. Todos eran un grupo teocrático, como tal, una comunidad teológica. Y eso es importantísimo con relación a lo que hoy está pasando en medio del pueblo judío también, ¿cierto? Entonces, habíamos comentado, y aquí hay una profundización que había que realizar con respecto a lo que es el verbo el creer. Te está dando una mitzvah. ¿Esta mitzvah es un mishpat o es un hok? Es la pregunta que hay que hacernos. ¿De qué tipo es esta mitzvah? ¿Esta mitzvah es una obra que tú tienes que hacer o es un hok que depende más que todo de Dios? Es una pregunta profunda, porque aquí de una vez se deriva el tema de si tú eres el que decides creer en Dios o es Dios el que produce en ti el creer. Definitivamente el creer, como lo vamos a ver ahora a continuación, es un don de Dios, como está escrito. Vamos a verlo aquí en el contexto del Evangelio. En Filipenses 1:29 dice que ustedes por gracia se ha dado, ejaristi, por gracia, es una dádiva.
que encima de Mashiach, o sea, cabalgando sobre él, gracias a Mashiach, no solo se les ha concedido por gracia que crean hacia él, que exhiban fidelidad hacia él. Acuérdense que hemos mencionado muchas veces ya en otras ocasiones que la palabra creer es exhibir fidelidad. En este caso se va a exhibir fidelidad hacia Mashiach, es gracias a él, por gracia, Ejaristi. Se les concedió por gracia sobre Mashiach, no solo que crean en él, exhiban fidelidad a él, sino que también sobre él, o por causa de él, pasjin, es decir, tengan padecimientos, debilidad, enfermedad inclusive. Este verbo que tengo ahí entre paréntesis en hebreo es el que se utilizó en la Septuaginta, ¿no? Fue traducido por pasjin y equivale al hebreo de Halot, que tiene un matiz que va entre tener debilidades y enfermedades. Estas debilidades no son relacionadas con las tentaciones, no, sino aquello que te pone débil, que te abate. Puede ser una experiencia dura, un rechazo, cosas así por el estilo, como también lo que es la mismísima, de pronto, el azote, el apedreamiento, cosas así, la persecución, a eso se refiere. Entonces, Filipenses 1:29 está enfatizando que si hay una mitzvah que dice que creamos o que exhibamos fidelidad hacia Dios, nos está aclarando que esa fidelidad, esa capacidad de mostrar fidelidad es dada por gracia. En Juan 1:12 dice, y a los que le recibieron, a él les dio. Entonces, pareciera como, se entiende en castellano al revés. En castellano se entiende como que a los que recibieron, él les dio. Es al revés. Por haber dado él la potestad de ser hechos hijos de Dios, es que le han recibido. Por eso dice, a los que creen a su nombre. A los que creen, a los que exhiben fidelidad hacia su nombre. Hacia su nombre. Miren que es la misma construcción. Tis pestepsusen is, y aquí is aftum pistepin. Es la misma construcción. Entonces, si en Filipenses 1:29 se nos ha dicho que por gracias a Mashiach, no solo se nos ha concedido el exhibir fidelidad hacia él, entonces aquí está diciendo que a los que exhiben fidelidad hacia el nombre de él, a ellos les dio la potestad de ser hechos, de devenir, yeneste, hijos de Dios. Esos son los que le han recibido. Así que la recepción de Mashiach está supeditada al don como tal, a la entrega. Vamos a ver, dice que no hay audio. ¿Los demás me están escuchando bien? Vamos a ver. Sí, parece que entonces el problema es de los demás. Ok, vamos a evitarle aquí. Revisa tu audio. Ok, bien. Sigamos. Muy bien, muy amables. Esto es importante porque, repito, estamos hablando de una mitzvah. Pareciera que cuando oímos la palabra mitzvah, mandamiento, orden. Sí, ya, tienen que poner. Perdón. El contenido es teológico. Increíble, ¿de acuerdo? El contenido aquí es teológico. Eso es potente, es fuerte, porque te está diciendo que exhiba fidelidad hacia. Pero ¿cómo va a ser eso posible si no te ha sido concedido? Definitivamente depende de él, depende de su obra. Es una dádiva. Ahí, ¿qué pasa entonces con los que no creen? Usted simplemente no pregunte, ¿de acuerdo? No pregunte. Usted será recibido, guarde silencio y guarde temor, eso sí, tenga temor. No se va a sentir mejor que otro, no se va a sentir, wow, con más genio, más lumbrera, ni nada. Es una entrega que se le dio y punto. Ya, sencillo. Usted puede llegar a pensar que es su razonamiento el que le permitió creer o lo que sea, pero guarde silencio y no se cuestione sobre el por qué los otros no creen. Y hay que tener paciencia y hasta tolerancia y de ir a predicarles, porque justamente a mí me llamó a una edad, al otro lo llamó a otra edad, al otro lo llamó a otra edad. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar quién se va a salvar y quién no?
No lo sabemos. Eso, como dice el Salmo, la salvación es del Señor. Lo que sí es claro, repito, es que, y ahorita lo vamos a seguir viendo en la cita de Juan 6:29, es maravillosa. Porque dice, le respondió Yehoshua a Jesús y les dijo a ellos, tu toistin torgu tu tiu, esta es la obra de Dios. Hina pistefte is hon hapestilen equinos. Dice, para que crean. Ojo, que ahí hay un problema en la traducción. Estuve revisando varias versiones en castellano y aquí dicen, esta es la obra de Dios y ponen 2 puntos, que creáis en el que Él ha enviado. Y esa no es la obra. Ojo, porque entonces está haciendo recaer en el hombre esa obra, entonces ya sería un mérito humano si tú llegas a creer. Yo creí, entonces yo hice la obra de Dios. Creer, no, así no está. Esta preposición es clave en griego, hina. Hina significa para qué. Esta es la obra de Dios para que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Entonces dice que Él, el Padre mío, Abba Dili, como hemos hablado del concepto de Abba, es mejor. ¿Cuál es la obra? Que Abba les ha dado a ustedes el pan verdadero del cielo. Esa es la obra de Dios, repito. No es tú creer, porque pareciera que en castellano da a entender eso. Aquí es para que ustedes crean. La obra de Dios es esta, para que ustedes crean. ¿Cuál es? Que Él dio el pan verdadero del cielo. Esa es la obra. O sea que definitivamente sigue radicando en Él porque es la obra de Él. Si Mashiach no viene o Dios en la antigüedad no hubiese derramado su presencia, su dádiva, su don de Ruach HaKodesh, como lo hemos mencionado ya muchas veces, entonces no habría capacidad en el hombre de exhibir fidelidad a nada. Además, antes ya he mencionado que Dios es la fidelidad. Deuteronomio 32:4 lo dice. El emuná, Bein Bo Abel, dice Dios es la emuná, él es la inmutabilidad, Él es la invariabilidad. Por eso es que de Él deben depender las cosas. Por eso hay que corregir Hebreos 11:1 cuando pues se ha traducido muy mal, diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así no dice, porque eso te hace apretar más los ojos. Y si no se da, entonces no tuviste fe suficiente. Y ese es el discurso cíclico, ya de círculo vicioso que se ha manejado durante tantos años, cuando el texto en realidad dice, es pues la fidelidad, la emuná, Dios, la instancia última de lo que se espera, de lo que es esperado por nosotros. Él es la demostración de lo que no se ve. Él es la demostración de lo que no se ve. Él se encarga, cada vez que Él dio una mitzvah, se encargó justamente de revelar lo que nos era oculto a nosotros. Y cada vez que tú materializas una mitzvah, estás dando testimonio que existe Dios, que hay Dios en Israel, que hay Dios en los cielos y en la tierra. En las haftaradas de la semana pasada lo insistimos. Ahora con más razón podemos entender que cada vez que celebramos Shabbat, cada vez que celebramos los Moadim, las citas con Hashem, cada inicio de mes, Rosh Hodesh, estamos en todas esas citas, había unos sacrificios que realizar. Y estaba profetizado ya en Ezequiel 45 y 46 que vendría el Nasí, el que carga de Israel, el que lleva la carga, el exaltado, el que está en eminencia pero con carga. Él era el responsable de hacer los sacrificios. Eso quiere decir que cada vez que celebramos y asistimos a estas citas de Hashem, estamos dando testimonio que Él está haciendo esos sacrificios. De una manera simbólica estoy hablando, porque sabemos que pues su sacrificio vale por todos. No es que esté allá en el cielo, ni más faltaba, no degollando corderitos ni nada de esas cosas, sino que, como dice allí, la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso es profundo, porque no es la sangre de los toros ni los machos cabríos la que iba a erradicar de nosotros nuestra incredulidad. Fíjense ustedes, ayer alguien me preguntaba, hizo una pregunta muy interesante que al buscar respondérsela, yo mismo también vi algo interesante. Decía, cuando venga Ruach HaKodesh, Él
los redarguirá al mundo de pecado. Y luego dice de justicia y de juicio. Pero entonces cuando dice de pecado porque ustedes no creen, no creen. Es decir, que uno de los mayores síntomas, indicios de que el mundo es pecaminoso es porque por naturaleza es incapaz de exhibir fidelidad a Mashiach o a Dios. Y por eso es una mitzvah. Esta mitzvah, entonces, recapitulo, es de tipo hok y no es de tipo mishpat, porque no es una obra que dependa de nosotros como seres humanos. Es un hok para Israel. Entonces, mitzvah tipo hok, que exhibamos fidelidad a Dios. Y hoy sabemos con toda convicción de que se nos ha concedido por gracia que exhibamos esa fidelidad. Se nos ha concedido que seamos hijos de Dios. Lo está diciendo, se nos ha concedido. Concedido, es un don. Esta es la obra de Dios para que ustedes exhiban fidelidad. Que Él ha enviado el pan del cielo, el verdadero. Es de Él. Si Él no lo hace, no hay fidelidad en el hombre. Dice que si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Porque la infidelidad es propia de la naturaleza humana, la inconstancia en los caminos. Por eso en Dios es el único en quien no hay sombra de variación. Y es seguro para nosotros que dependa de Él y no de nosotros. ¿Okay? Bien, eso es lo que quería pues